Van todos a juicio. Aranda, la novia, los cómplices y este señor que está acá, Sebastián Ariel Rodríguez, que en teoría era la persona que había entrado a la comisaría y que había disparado. Hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy Jackie y para esta lista estaremos viendo esos casos donde algún inocente fue acusado, procesado y condenado por un crimen que no cometió. La identidad fue robada, lógicamente, porque apareció un homónimo, y ese homónimo es el jefe máximo, el Becerro. Jorge Villanueva Torres. Esta es la historia de Jorge Villanueva Torres, tristemente llamado por la prensa de esos años como el monstruo de Armendáriz. Jorge Villanueva Torres, conocido como el monstruo de Armendáriz, fue un afroperuano acusado en 1954 del secuestro, violación y asesinato del niño Julio Hidalgo Zabaleta, de 3 años y medio. El cuerpo del menor fue hallado en la quebrada de Armendáriz, un desfiladero que separa los distritos limeños de Miraflores y Barranco. La prensa de la época amplificó el caso, generando una fuerte presión social que exigía justicia rápida. Villanueva fue detenido tras ser señalado por un vendedor de turrones, Uldarico Salazar Bermúdez, quien afirmó haberlo visto con el niño antes del crimen. Yo he cometido muchos delitos, he sido un hombre malo, pero este crimen no me pertenece. Durante los interrogatorios, Villanueva confesó bajo coacción policial, pero posteriormente se retractó, alegando inocencia y denunciando torturas. A pesar de las inconsistencias en las pruebas y la falta de evidencia concluyente, fue condenado a muerte y ejecutado por fusilamiento el 12 de diciembre de 1957 en la penitenciaría de Lima. Años después se reconocieron las irregularidades en el proceso judicial, incluyendo prejuicios raciales y sociales, así como la influencia de una prensa sensacionalista. 60 años después de la ejecución de Jorge Villanueva Torres, apodado el monstruo de Armendáriz, el presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez, dejó abierta la posibilidad de que exista una absolución póstuma, aunque aseguró que eso no significa que se abrirá un nuevo proceso judicial. Jorge Enrique González Nieva. Taxista argentino de 55 años, Jorge González fue injustamente condenado en 2010 a 25 años de prisión por el asesinato de Analía Viviana Aguerre, ocurrido en una salidera bancaria en Merlo, provincia de Buenos Aires, en 2006. A pesar de proclamar su inocencia durante todo el proceso, fue encarcelado y pasó casi 14 años en prisión. Que recuperó, se puede decir anoche, porque anoche le sacaron la tobillera. Él el último año lo pasó haciendo prisión domiciliaria aquí en esta casa junto a su madre, pero estuvo casi 14 años preso recorriendo 18 penales por acusado de un crimen que no cometió. La condena se basó principalmente en el testimonio de un testigo que lo identificó a través de fotografías sin la presencia de un abogado defensor, lo que constituye una irregularidad procesal. Posteriormente, este mismo testigo no pudo reconocerlo en persona. Además, su coartada, respaldada por testimonios que lo ubican en otro lugar al momento del delito, fue desestimada sin fundamentos sólidos. Le muestran fotos y bueno, lo hacen firmar un acta de reconocimiento fotográfico donde me reconoce, pero la persona esta que firmó el acta es analfabeto, o sea que no sabía nada de lo que decía firmando. De lo que estaba firmando. Durante su tiempo en prisión, González Nieva fue trasladado por al menos 9 cárceles bonaerenses. En 2019 obtuvo el beneficio del arresto domiciliario con monitoreo electrónico. Finalmente, en octubre de 2020, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revisó su caso y al detectar serias irregularidades en el proceso judicial, decidió absolverlo por unanimidad. Julio Robles Vergara. Julio Robles Vergara, un operario minero de Copiapó, Chile, fue injustamente condenado en 2012 a 5 años y un día de prisión por un robo con violencia que no cometió. Sin embargo, el protagonista de esta historia estaba allí sin tener antecedentes judiciales, sin haber sido detenido y sin haber sido notificado jamás de que era un sospechoso. Sin embargo, fue citado en audiencia por el delito de robo con violencia. Julio creyó que todo se solucionaría, que la justicia haría honor a su nombre. Confío en la justicia si yo no he cometido nada. ¿Por qué me van a condenar? Un mini market en la población Juan Pablo II de Copiapó
fue asaltado por un individuo que, tras amenazar con un cuchillo a la dueña y agredir a su hijo, sustrajo 30,000 pesos chilenos. Días después, Carabineros detuvo a Robles durante un control de identidad, basándose en una vaga descripción del sospechoso. Una fotografía suya fue mostrada a las víctimas, quienes lo identificaron como el autor del delito. Durante el juicio, la defensa de Robles presentó pruebas que respaldaban su inocencia, incluyendo testimonios que confirmaban su presencia en otro lugar al momento del crimen y documentación que acreditaba su trabajo. Sin embargo, estas fueron desestimadas y Robles fue condenado. Tenés que pagar una condena de un delito que no cometió. Un dolor muy grande. No tengo palabras para describir el dolor que es. Tras pasar 19 meses en prisión, la situación dio un giro cuando la víctima del asalto reconoció haber cometido un error en la identificación de Robles. Este testigo se encontró con el verdadero autor del delito en un supermercado y, al darse cuenta de la equivocación, buscó enmendar su error. Sebastián Ariel Rodríguez. Cuando dos hombres fuertemente armados, que son esos que ustedes estaban viendo ahí, intentan tomar la comisaría, tomarla a los tiros. Sebastián Ariel Rodríguez es un ciudadano argentino que en 2018 fue acusado y condenado a 50 años de prisión por su presunta participación en el intento de copamiento de la Comisaría Primera de San Justo, Buenos Aires. El objetivo de dicho asalto era liberar a Leandro David Aranda, un detenido por narcotráfico. Durante el ataque, la sargento Rocío Villarreal resultó gravemente herida, quedando parapléjica. Van todos a juicio. Aranda, la novia, los cómplices y este señor que está acá, Sebastián Ariel Rodríguez, que en teoría era la persona que había entrado a la comisaría y que había disparado. Rodríguez, quien en ese momento vivía en situación de calle y padece de adicción, fue detenido basándose en escuchas telefónicas que mencionaban a un tal Seba. A pesar de que no existían pruebas concluyentes que lo vincularan al hecho y de que los verdaderos implicados afirmaron no conocerlo, fue condenado en 2021 por el Tribunal Oral en lo Criminal número 4 de La Matanza. Durante su tiempo en prisión, diversas organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Innocence Project Argentina abogaron por su inocencia, señalando irregularidades en la investigación y la falta de evidencia sólida en su contra. Finalmente, en agosto de 2022, la Cámara de Casación bonaerense lo absolvió por insuficiencia probatoria. Rodríguez en ese momento vivía en situación de calle. Y la persona que organizó este delito evidentemente no es una persona que vivía en situación de calle, porque evidentemente es una persona que tiene recursos. Jorge Isaac Marín Naranjo. Desafortunadamente él era homónimo del asesino. Cuando la policía de ese pueblo empezó a buscar y les dijeron que era fulano de tal, ellos no averiguaron mucho. Lo capturaron, lo detuvieron, duró 54 años preso sin haber sido condenado nunca. Jorge Isaac Marín Naranjo es un colombiano que sufrió una de las injusticias más prolongadas en la historia penitenciaria del país. En 1950, cuando tenía aproximadamente 18 años y se ganaba la vida como vendedor ambulante de dulces, fue detenido debido a la similitud de su nombre con el de un delincuente llamado Jorge Isaac Marín Arango, quien había asesinado a 2 policías en un bar. Esta confusión llevó a que Jorge Isaac Marín Naranjo fuera arrestado y acusado erróneamente de dicho crimen. El verdadero asesino estaba en el lecho de muerte, pidió un cura. Y el hombre le dijo, mire, yo durante 54 años he seguido la pista de un hombre. Yo quiero que usted lo busque y lo ayude. A pesar de su inocencia, Marín Naranjo fue encarcelado sin una condena formal y pasó 54 años, 4 meses y 7 días en prisión, recorriendo 37 cárceles en Colombia. El verdadero culpable continuó en libertad hasta que en su lecho de muerte, en un último intento desesperado de limpiar su conciencia, confesó su crimen a un sacerdote y pidió que ayudaran a liberar a Jorge. Me llamo Jorge Isaac Marín Naranjo. Finalmente, en 2004, Jorge Isaac Marín Naranjo fue liberado tras más de medio siglo de encarcelamiento injusto. Al salir, regresó a su pueblo natal, Río Frío, Valle del Cauca. La comunidad lo acogió con cariño. Cristina Vázquez,
Con solo decir que la sentencia, la misma que dice que no existe prueba directa que acredite la autoría de los encartados respecto del hecho investigado, dice que Cristina tenía un estilo de vida promiscuo y marginal. En 2001, a los 19 años, Cristina fue acusada sin pruebas del asesinato de su vecina, Ercélide Dávalos, de 79 años, en la ciudad de Posadas. A pesar de no existir evidencia que la vinculara al crimen, fue detenida en múltiples ocasiones y en 2010 condenada a prisión perpetua junto a Cecilia Rojas y Ricardo Omar Jara. El caso fue sumamente sensacionalista, apodando por años a Cristina como la reina del martillo. Cada vez que Cristina era detenida, los medios posadeños sacaban notas en el diario con el título La reina del martillo. La fiscal de la causa, Liliana Mabel Picasso, basó su acusación en conjeturas y prejuicios, sin presentar pruebas contundentes. La prensa local también contribuyó a la condena social de Cristina, enfatizando aspectos de su vida personal y sugiriendo que llevaba un estilo de vida promiscuo. En ese entonces, Cristina tenía 20 años y fue presa porque otro testigo dijo que ella había cometido el crimen. Solo eso, sin ninguna prueba. Tras pasar 11 años en prisión, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revisó el caso y en diciembre de 2019 absolvió a Cristina y a Cecilia Rojas, señalando que la condena se basó en un análisis parcial y sesgado de las pruebas, violando el principio de inocencia. Lamentablemente, el 26 de agosto de 2020, a 8 meses de recuperar su libertad, Cristina fue encontrada sin vida en su hogar en Posadas. Su muerte puso de relieve la falta de apoyo y contención por parte del Estado hacia quienes han sufrido condenas injustas. Gilberto Torres Muñetón. Gilberto de Jesús Torres Muñetón pagó 15 años de cárcel por un crimen que no cometió. Lo condenaron por ser el autor de la masacre de Bojayá, uno de los episodios más oscuros del conflicto armado en Colombia. Gilberto de Jesús Torres Muñetón fue un ciudadano colombiano que sufrió una grave injusticia judicial. En 2004 fue detenido en Medellín bajo la acusación de ser alias El Becerro, comandante del Frente 57 de las FARC y responsable de la masacre de Bojayá en 2002, donde murieron 79 personas. A pesar de que Torres Muñetón siempre sostuvo su inocencia y afirmó no tener vínculos con la guerrilla, fue condenado en 2006 a 37 años y 6 meses de prisión por delitos como homicidio y rebelión. La identidad fue robada, lógicamente, porque apareció un homónimo, y ese homónimo es el jefe máximo, el Becerro. Durante su proceso, la defensa argumentó que existía una confusión y robo de identidad, ya que el responsable de la masacre era José David Suárez, el verdadero Becerro. Sin embargo, estos alegatos fueron desestimados en su momento. No fue sino hasta 2015, tras la muerte de Suárez en un operativo militar, que se reconoció el error judicial. En 2022, la Jurisdicción Especial para la Paz declaró la inocencia de Torres Muñetón y dejó sin efecto las sentencias en su contra, reconociendo que fue víctima de una confusión de identidad. Por ser el Becerro lo mataron. Sí, todo fue por la FARC. O sea, ese achaque de ustedes, Gilberto Torres, alias el Becerro, de la FARC. Esa es la muerte de él. Lamentablemente, después de recuperar su libertad, Gilberto de Jesús Torres Muñetón fue asesinado en circunstancias que aún generan interrogantes. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Fernando Ariel Carrera. Hace 8 años que estoy esperando este momento. El tema se va a esclarecer definitivamente. La lucha empieza hoy. La lucha empieza hoy. Discúlpeme, es muy difícil esto para mí. Fernando Ariel Carrera fue protagonista de un caso emblemático de injusticia en Argentina, conocido como la masacre de Pompeya. El 25 de enero de 2005, mientras conducía su Peugeot 205 en el barrio porteño de Pompeya, fue confundido por la Policía Federal Argentina con un delincuente que había cometido un robo en la zona. Al intentar detenerlo, los policías, que iban de civil y en un vehículo sin identificación oficial, comenzaron a dispararle. Una de las balas impactó en su mandíbula, dejándolo inconsciente. En ese estado, su vehículo continuó su marcha y atropelló a 3 personas. Fernanda, de 35 años, su hijo Gastón, de 6 años, y Edith, de 41 años, quienes lamentablemente fallecieron.
cambiaron la calificación de los homicidios a homicidios culposos y lo absolvieron por los disparos de arma de fuego, o sea que consideran evidentemente que no está probado que él haya portado un arma y que haya disparado, por lo cual es bastante extraño que lo hayan condenado por el robo. Tras el incidente, Carrera fue acusado de robo y homicidio agravado. En 2007, el Tribunal Oral en lo Criminal número 14 de la capital federal lo condenó a 30 años de prisión. Sin embargo, durante el proceso judicial se evidenciaron numerosas irregularidades, incluyendo la manipulación de pruebas y testimonios por parte de la misma policía que buscaba tapar su error y responsabilidad. ¿Qué fue lo más importante que te quedó de todos estos años de causa para decir que, a tu criterio, Carrera es inocente y es víctima de una causa armada? Los 4 testigos que supuestamente en la instrucción decían, lo vimos a Carrera disparar. En 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la sentencia inicial y ordenó una revisión del caso. Finalmente, en 2016, el máximo tribunal absolvió a Carrera, reconociendo que no había pruebas suficientes para sostener su culpabilidad y que se habían vulnerado sus derechos durante el proceso. ¿Tú estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Conoces algún caso que no hayamos mencionado? Cuéntanos en los comentarios y no olvides ver estos otros videos originales de WatchMojo Español.